todos, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Ana María, yo hago parte del equipo de S4DS y hoy estoy con Carlos Flores, nuestro CEO y fundador. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Carlos, cuando nosotros tenemos productos o servicios que para venderlos implican que haya una asesoría con un acompañamiento más consultivo, más denso, en el que yo quiera poderle transmitir a mis clientes esa propuesta de valor del producto o del servicio en el disfrute y la utilización del producto o el servicio. ¿Cuál es el mejor modelo de venta para yo llevar a cabo esa tangibilización de la promesa de valor de mi oferta? Un muy buen tema, Ana, y es ciertamente toda esta tendencia actual de venta de influenciadores, ¿cierto? De personas que generan contenido, son muy chéveres, pero no logran cerrar ese último pedazo, ¿cierto? Como que capturan el interés, pero no el cierre, porque el cierre tiene letra menuda que yo necesito entender y digerir. Entonces ahí es donde los modelos de venta por demostración, par y plan, hay distintos nombres, generan ese acercamiento y esa conversación para yo poder satisfacer todas las dudas y poder tomar la acción de compra. Ahí hay muchos sabores, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los típicos productos o servicios que se ven involucrados en un tipo de negocio de esta naturaleza? Seguros, energía, inversión financiera, productos de cocina o sea, que requieren ciertos beneficios y uso, productos nutricionales de alta gama, donde también, o productos de cuidado de la piel, ¿cierto? También necesitan ese tipo de asesorías y muchos otros, pero digamos que esas son las categorías que mejor se desempeñan. Ya cómo se llevan a cabo, pues hay de distintas maneras. Hay desde la venta por demostración, que es una primera práctica, es una práctica que consiste en pedir una cita en un lugar donde yo voy a ir personal o grupalmente, típicamente es preferible personal para que la persona tenga mayor posibilidad de satisfacer todas sus dudas y en ese lugar pues se hace el disfrute, si es en el hogar de la persona siempre es ideal, eh, si no está la infraestructura ahí, porque el tipo de servicio que yo brindo, ese no es el lugar, pues también buscaré otro espacio y allá. Ese es el primero. El segundo modelo son ese mismo cuando ocurre de manera grupal y antes es a festejar. Y el party plan, con ese nombre, que son las fiestas, ¿cierto? Reuniones de amigos o amigas o de grupos donde hay cierto disfrute. Hay categorías pues súper chéveres para eso, ¿cierto? Sí. Venta de el tema de catas de vino, de coctelería, de snacks, de comidas preparadas, donde la experiencia pues es parte del disfrute y cuando es en grupo pues tanto mejor. Y que hemos visto una cantidad de empresas en muchas verticales hacer unas apuestas de disfrute de las ofertas Súper en chévere. brunch, con influenciadores, con otras personas que son miembros del equipo de la empresa que le presentan a ese grupo de personas la Los oferta. textiles con microdesfiles, súper chéveres, tal cual. Sí. Entonces, en esa segunda categoría es donde hay un escenario más entretenido. Luego hay los paris o demostraciones virtuales, y es cuando Sí. se hace a través de internet usando pues distintas plataformas de streaming, donde la persona que convoca ese proceso pues explica el modelo, eh, da los beneficios del producto y al final del día pues da, gracias a esa información pues las personas toman acción. Y el cuarto, que es como una mejora de ese anterior, es el live shopping, super tendencia mundial, ¿cierto? Pues en Asia es impresionante, en el cual en el propio video, en esa interacción, se da la transacción. O sea, cuando usted está listo, un da clic y se fue, ¿cierto? Terminó. Que ese dejémoslo para otro video, Para otro. porque hablando de social selling, las estrategias de live shopping son inmensas y habilitar a distintos representantes dentro de nuestra fuerza de ventas para que este se convierta en uno de sus canales es fundamental, pero después les contamos cómo. Entonces, suscríbanse para que no se lo vayan a perder. Y ahora sí, ¿cómo se vive una experiencia ideal en este venta por demostración, en este party plan? Entonces, el proceso inicia en la invitación, ¿cierto? O sea, yo quiero generar un evento de cualquiera de todos los sabores que mencioné, desde una persona hasta 20.000 asistentes, cualquiera de todos. Entonces, doy una temática,
existe un concepto que se llama host, o sea, quién va a ser la persona que va a auspiciar ese evento. En ciertos modelos de negocio esas personas tienen un beneficio. Básicamente es genial el modelo de negocio ahí es quién es el intermediario, el vendedor que está promoviendo este proceso, pues tiene un universo social finito. Sí. Si yo a cada persona le pido que busque su círculo social, genero pues una atracción muchísimo más interesante. Entonces tienes un truquito comercial ahí de por medio muy chévere. Entonces busco a mis amigos y familiares, alguno de ellos conoce otro grupo que no es exactamente afín al mío, entonces genial, lo invitamos a un evento de esos, o una empresa invita a las personas de una ciudad, o, en fin, con el influenciador y es una invitación abierta con asistencia limitada, en fin, hay distintos caminos, hago una invitación, hago llegar esa invitación a todas las participantes. Entonces va a haber un link, va a haber una opción de confirmación de que efectivamente va a asistir la persona. Entonces tengo mi control de mi aforo, preparo. Entonces lo siguiente es proveer listas y checklists muy detallados a quién es el host o quién va a hacer el proceso para que sepa qué hacer, ¿cierto? Tengo que alquilar un lugar o tengo que preparar esto, tengo que tener estos insumos, de pronto hay un producto de la compañía que tengo que ordenar antes para tenerlo, ¿cierto? Demostrarlo. Para que justamente, o imagínate que entonces el desfile que hablamos, pues tengo que tener la modelo, las prendas, tengo que tener pues todas las posibilidades ahí, preparo todo, hago cierta confirmación, hago muestreo o confirmación uno a uno, ¿cierto? Entonces ya sé que las personas iban a asistir, ya llega el momento del evento, entonces hay actividades pre, durante, entonces, ¿cierto? Cómo se saludan, ¿cierto? Cómo se hace que ese momento sea súper especial, porque como todo en la vida, esos detalles son los que van a hacer la diferencia de ir a un momento súper emotivo y súper chévere, o ir a un momento pues de Y que tienen que tener todo el sabor de esa esencia de la persona que está siendo quien me invitó al evento, total. pero de la mano de la marca que está representando y de la oferta que me está contando. De esa oferta de valor y de ese criterio, pues hay categorías muy sensibles, entonces obviamente del buen manejo de esa temática, pues va a depender el éxito. Luego, finalmente todo eso es para el cierre de una transacción. Entonces, dependiendo desde categorías uno a uno, donde requiere que tú ya te envíe un contrato, te envíe unos términos de pago, pagues, etcétera, ¿cierto? Entonces, le envío de todos los links digitales a cada uno de los asistentes o al asistente, si es que fuera uno a uno, eh, y todo el servicio post que tiene que ocurrir a ese host que nos facilitó todo ese proceso, hay que compensarlo de alguna manera, hay compañías que es monetario o en producto, ¿cierto? Enaltecerle ese espacio. ¿Qué pasa si de ahí alguien refiere a que alguien más asista? Entonces seguramente hay un programa de referidos para que tratar de que ese modelo siga Ajá. ocurriendo. Entonces, hay todo un ejercicio que va desde la invitación, la confirmación de las personas, la experiencia que ocurre en el evento, la transacción, qué pasa si alguien no vino, entonces virtualmente puede hacer parte del proceso, se conectó virtualmente o simplemente ya estaba convencido o quien toma la decisión iba a la reunión, pero quien hace la transacción está por fuera de ella. Y finalmente, todo el ejercicio de financiero de un evento de ese tipo, Sí. porque como son eventos presenciales, suele haber dinero involucrado en efectivo. Entonces, eh, o en pagos a la persona, es decir, al intermediario, en pagos a la compañía. Entonces, la liquidación de los eventos típicamente, piensa en cualquier evento de cualquier naturaleza, de alimentos, de cualquier cosa que ustedes asistan, y piensen en ese booth, ese lugar que está ahí exponiendo los productos y de tener todas las combinaciones. Le pagaron en tarjeta de crédito, le pagaron en efectivo, se le quebraron 4 productos, regaló 10. Entonces tiene Llenó solicitudes de crédito. de todas las combinaciones y hay que hacer un back office adecuado de toda esa situación transaccional que ocurre y el objetivo finalmente es vender en ese espacio, ¿cierto? Entonces, una buena experiencia tiene un poquito de todo esto. Carlos, y antes de conocer las capacidades de S4DS para habilitar esta venta por demostración, cuando la venta por demostración se hace a través de un evento online, ¿cómo puedo yo asegurarme que esa transaccionalidad sí viva y sí se realice cuando yo estoy de este lado de una pantalla, pero mi evento y las personas que pueden estar haciendo las transacciones están escuchando? Curiosamente es más fácil. Ciertamente soportar la diversidad transaccional de los eventos físicos es más compleja. Los eventos virtuales facilitan el ejercicio de, finalmente es
o hay un evento y el proceso transaccional ocurre afuera, que es el tema de realmente usar cualquiera de las plataformas de streaming, o estoy usando live shopping donde ahí está embebido. Entonces, que ocurra en dos o ocurran en uno es la única diferencia. El cierre de la transacción finalmente ocurre, hay un checkout, tengo el dato, tengo la opción de pago, cualquiera que sean las alternativas que tiene la compañía. Si hay un contrato digital, está el proceso. La única diferencia es cuando esa venta por demostración requiere algo que era físico en el lugar. Estoy vendiendo energía y había que hacer un checklist con el edificio, Ok. ¿cierto? Que es muy común ahora en Norteamérica. Eh, o sea, ahí requiere ver que es un appliance de electrodoméstico, entonces necesito ver que el lugar físico cuenta con las facilidades para evitarte una mala experiencia de comprarlo y devolverlo. Entonces, hay excepciones, pero en general la tecnología está. O estoy en un país donde se requiere una firma física del contrato, no me sirve una firma digital. Hay letra menuda, pero en general antes es más agradable. Perfecto. Y entendiendo estas distintas variables que aplican a la hora de tener un evento o una venta por demostración, ¿cuáles son las capacidades de S4DS para habilitar todo ese viaje, la experiencia que nos contaste? Bueno, es una conexión entre el sistema de pedidos y un sistema de agenda. Entonces, hay un sistema de agenda central del sistema en la cual yo puedo tener toda mi sincronización con mi agenda de Google, de ¿cierto? La plataforma que yo elija. Entonces, me sirve como simplemente agendador de mi vida. Al margen, uno de esos tipos de eventos puede ser cualquiera de los tipos que mencioné. Y puedo tener eventos de demostración uno a uno, de demostración grupal, de live shopping, bueno, de todas las combinaciones que mencioné. Pueden haber eventos corporativos Y para así están citar, etcétera. agendados. Entonces, yo los agendo, hace ese tema de comunicaciones, incluso puede manejar temáticas de los templates, ¿cierto? Ok. Los eventos de cocina son con el color X, sí, con obviamente los fondos adecuados, un evento, pero esa misma compañía tiene otra categoría en textiles, entonces seguramente tengo unos mix para hacer eventos y fiestas y de vinos y entonces, seguramente cada uno tiene su temática, porque yo no estoy esperando recibir, pues, cierto, una foto de ropa para estación de cocina, ¿cierto? Entonces, las plantillas de la comunicación son muy claves. El tema de multidioma también, porque si estoy en una audiencia donde estoy en un país que maneja varios idiomas, necesito entender el idioma de cada uno de los asistentes para poder enviarlos de una manera adecuada. Luego el control del evento como tal, la asistencia, el participar del evento, tomar esos pedidos, esas multiplicidad de formas de pago, de solicitudes de crédito, de brindar documentos, acknowledge, toda la complejidad de la transacción como tal, y luego el back office para poder administrar la postventa de ese proceso, cerrar el evento, ver que el dinero que me entregaron efectivo, entonces lo pago a la compañía con mi tarjeta o ya tengo un cupo a favor o un bonos de la compañía. Bueno, hay temática, el dropshipping de esos productos se envían a cada cliente, se envían al host, Representante al se host. envían al representante, a un lugar centralizado, en fin, la logística, el back office del proceso es fuerte. Tenemos un back office bastante completo para soportar ese proceso. Excelente. Entonces, así que si la empresa de alguno de ustedes tiene un modelo o quiere tener un modelo de venta por demostración, esto refuerza infinitamente las relaciones de todos esos hosts, representantes o representantes de ventas con sus audiencias y nos permite tener estas demostraciones más cercanas también para recibir ese feedback de los clientes y de los clientes potenciales que es tan importante. Total. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Ana. Gracias a todos.